poder comer y beber de ti, Señor. Tú eres la vida, Señor. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Gracias, Señor. Señor, oramos también por tu palabra, Señor. Tú bien dices que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Ella siempre tiende a dar frutos, Señor. Amén. Así que rogamos, Señor, que tu palabra halle buena tierra en nosotros, Señor. Porque realmente nosotros, nuestros corazones son la tierra, Señor. Que podamos tener buena tierra, Señor. Ara nuestra tierra, Señor. Por favor. Para que ella produzca, Señor. Ella dé buenos frutos, Señor. Que podamos ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua, Señor. Que dan su fruto a tiempo y su hoja no cae, Señor. Te lo pedimos, Señor. Tu palabra es nuestro todo, es quien sustenta todo, Señor. Tú mismo dijiste que con el poder de tu palabra sostienes y sustentas todo. Así que susténtanos, Señor. Por favor. Te lo pedimos, Señor. Oramos por Alejo, Señor. Que tú le recuerdes tu palabra, Señor. Tú seas por medio de tu Espíritu, Señor, hablando, Señor, a través de Él a nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Haz de Alejo un instrumento, Señor, para que Él hable lo tuyo, Señor. Guárdalo de Él mismo, Señor, de sus cosas. Que Él pueda hablar solamente lo tuyo, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Quita toda oposición del maligno, Señor. Ahora le retrocede. Te lo pedimos, Señor. Ve tú adelante, Señor. Que podamos escuchar tu palabra, Señor. Amén. A ti oramos. Sí, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno, hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Veníamos hablando desde hace 2 semanas del Espíritu Santo. Vamos a continuar hablando hoy conforme a la carga que el Señor ha venido colocando, conforme al avance progresivo del Señor, porque el Señor va avanzando, o sea, el Señor en medio de su revelación, Él ha ido progresivamente a través de los siglos, de las décadas, ha ido haciéndose conocer progresivamente, y así el Señor mismo nos va ayudando y Él mismo nos va mostrando de Él, ¿cierto? No así como de sopetón, así de inmediato, de un solo golpe, sino que Él nos va dando de a poquitico para que nosotros vayamos ahí digiriendo, para que nosotros vayamos también echando raíz sobre eso que Él nos va hablando, y para que también a su debido tiempo eso pueda dar fruto. Entonces, mis hermanos, quisiera que me acompañen hoy a Juan 14, 21. Estos son algunos versos que ya hemos estado considerando. Para quienes de pronto no han estado o quieran examinar las enseñanzas, están allí grabadas y se subieron a YouTube para más facilidad de que los hermanos las puedan escuchar, las puedan compartir, si el Señor acaso les coloca eso. Entonces quisiera que me acompañen a Juan 21. Y dice así, Juan 14, 21, perdón. Juan 14, 21. Y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Y subraya esa palabra, los guarda. O téngala ahí muy presente, porque se va a repetir en varias partes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Es decir, muchos podemos decir que amamos al Señor, pero solo si tenemos sus mandamientos y los guardamos, verdaderamente amamos al Señor, porque podemos decir, hey Señor, yo te amo, pero todavía estar infringiendo la ley, todavía estar andando en el mundo, todavía estando en pecado, e incluso sabiéndolo, siendo creyentes, pero esperando en la misericordia del Señor. Y el Señor verdaderamente es misericordioso, pero Él quiere que nosotros le amemos verdadera y sinceramente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y hay una consecuencia al amar sincera y verdaderamente al Señor. Y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, el Señor ya nos ama, pero es como si hubiera como una plenitud de ese amor del Padre manifestada en nosotros. Y dice, será amado por mi Padre y yo lo amaré. ¿Quién nos va a amar también? Nos va a amar también Jesucristo, el Padre y el Hijo. Y me manifestaré a Él. O sea, es una consecuencia de que al cumplir nosotros los mandamientos del Señor, como decía el salmista, como que me deleito en la ley del Señor. O sea, al amar nosotros esos mandamientos, mejor dicho, al amar al Señor nos hace de que nosotros podamos seguir esos mandamientos, podamos andar en una vida de santidad. Y la consecuencia de eso es que el Padre y el Hijo nos van a amar. ¿Y qué va a pasar? Se van a manifestar ¿en quiénes? En nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, como hemos venido estudiando. Y sigamos leyendo. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y dice Jesús en el 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ame, mi palabra guardará. O sea, aquí nos da a entender que los mandamientos es toda la palabra del Señor, lo que el Señor nos habla a través de ¿qué? A través de su palabra. El que me ame, mi palabra guardará. Miren que está muy relacionado con ese, el que tiene mis mandamientos y los guardará. O sea, nuestra responsabilidad es guardar la palabra del Señor, aquellos mandamientos que nos dejó. Mi palabra guardará. ¿Y será que es solo parte de la palabra? Porque conozco hermanos que dicen como que, venga, pero es que estamos en otros tiempos. Entonces hay cosas de la Biblia que no aplican en estos tiempos. Hay hermanos, incluso en medio de nosotros, que dicen eso. O sea, hay cosas como que les conviene guardar, pero hay cosas que no les conviene guardar. Pero el Señor aquí no hace, digamos, esa discriminación. Es toda la palabra, ¿no? Toda la palabra. El que me ame, mi palabra guardará. Y vuelve y confirma. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. ¿Y cómo hará el Señor morada en nosotros? Ya lo hemos venido estudiando en las semanas pasadas a través de su Santo Espíritu. Pero es bastante lindo lo que vemos acá en Juan 14, 21, que dice, y será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Es decir, cuando ya tenemos al Espíritu Santo, cuando nosotros hay veces clamamos, Señor, que tu presencia sea conmigo, el Señor es como queriéndonos decir en este día, si tú quieres que mi presencia sea contigo, guarda mi palabra y yo me manifestaré a ti, porque sabemos que el Señor es Dios y que Él no miente como nosotros. Entonces aquí el Señor nos está dejando un rastro, nos está dejando una instrucción bastante importante. Y quisiera que me acompañaran ahorita ahí atrásito a Juan 14, 15. Y también lo dice acá, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, su palabra. Y dice en punto seguido, pero complementa la idea. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletos, otro Consolador, como era hoy Maikito, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Y dice en el 17,
al Espíritu de la verdad. Y dice allá en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, este Espíritu de la verdad, este Espíritu Santo, pareciera que es como el defensor de la verdad de Dios, el defensor de la palabra de Dios, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir. Por eso Judas le preguntaba al Señor ¿qué significa que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Por qué Jesús dijo esto? Al cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Habla en la palabra por allá en otra parte del Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo también moraba en él, porque lo estudiábamos, que cuando Jesús fue bautizado el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces lo que quiere decir acá, porque está con vosotros, o sea, ese Espíritu Santo todavía no había llegado a los discípulos, pero estaba en Jesús. Está con vosotros y estará en vosotros. Y es lo que hemos venido estudiando, mis hermanos, que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo está en usted y está en mí. Y ese Espíritu Santo que contiene de lo del Padre y lo del Hijo, que escucha de lo del Padre, que escucha de lo del Hijo y que escucha de lo que el Padre habla con el Hijo, ahora quiere venir a enseñarnos a nosotros esas cosas. Ahora quiere venir a guiarnos, como decía por allá en otra parte, en toda verdad. Ahora esta persona que está con usted todos los días, pero que usted y yo ignoramos, porque hay veces nos levantamos y yo creo que el Espíritu Santo está ahí, esperando que uno lo salude, ¿cierto? Porque está en nosotros, pero nosotros hay veces pasamos de largo y solo lo invocamos cuando estamos aquí en medio de la reunión. Espíritu Santo de Dios, ven sobre nosotros y haz que esta reunión sea llena de Dios. Pero no vamos a esa llenura de Dios que está en nosotros, al Espíritu Santo diariamente, para que nos recargue del Señor, para encomendarle a Él nuestro día, para encomendar cada cosa que nosotros vayamos a hacer, porque Él es el que toca nuestro espíritu, y en nuestro espíritu está la intuición, el discernimiento. O sea, solo Él nos puede ayudar y nos puede guiar en cada día, en un negocio que estemos haciendo, en un trabajo que estemos haciendo, en un compartir que tengamos con una persona que el Señor nos haya colocado a evangelizar. Es el Espíritu Santo que está ahí para capacitarnos a través de nuestro espíritu, y que nuestro espíritu coja nuestra alma y si es necesario la sacuda y la deje quietecita ahí donde se tiene que quedar. Es lo que hemos venido estudiando, mis hermanos. Pero me llama mucho la atención acá, me llamaba mucho la atención cuando estaba preparando esto, que dice al Espíritu de la verdad. Y quisiera que, para que entendiéramos esa verdad que es, que me acompañen por favor a Efesios 6. Este es un verso bastante conocido y hay veces lo oramos con mucha vehemencia, porque aquí lo que hay son unas verdades tremendas de las cuales nosotros tenemos que afianzarnos cuando el enemigo viene y nos ataca. Pero no solo cuando el enemigo nos ataca, nosotros debemos también estar apercibidos. Debemos estar apercibidos en todo momento, en todo tiempo. Entonces vamos a Efesios 6 y quisiera que leyéramos desde el 17. Bueno, desde el 14, estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y es como si fuera un cinturón que nos ciñéramos, la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero la palabra del Señor también es verdad. Son ambas cosas. Revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe. Lo estoy leyendo en la versión textual que aclara un poquitico más la traducción. Con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Es decir, este Espíritu de verdad tiene una espada. Imagínese eso. El Espíritu Santo tiene una espada. Lo que pasa es que uno pasa muy rápido y no lo lee. Y esta espada es como una daga pequeña es una daga.
O sea, no es una espada grande, es una espada pequeña para que nosotros podamos, hay veces cuando viene el enemigo cuerpo a cuerpo con nosotros, esa espada lo puede atravesar. Es una espada como de lucha cuerpo a cuerpo, no es una espada larga, es una daga. La palabra que está allí significa como una daga pequeña, ¿ya? Y la espada del Espíritu, ¿de cuál Espíritu? Del Espíritu Santo de Dios, que es una persona, como lo hemos venido estudiando. Y también les recomiendo una serie de enseñanzas del hermano Yair, que yo he estado también estudiando para poder hablarles algunas de estas cosas, que se llama Tratado de Neumatología, creo que se llama. Por quien la quiera se la puedo pasar. Entonces él estudia detalladamente la persona del Espíritu Santo, porque aquí algunas cosas las hemos hablado en términos muy generales, pero él las detalla mucho más para que la iglesia también lo pueda considerar. ¿Tratado de qué, Ale? De neumatología o estudio de neumatología. Neumatología es el estudio del Espíritu Santo, neumatología. Quienes la quieran la pueden pedir y se las enviamos. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, este Espíritu de verdad que va a estar con nosotros siempre tiene una espada. ¿Y esa espada qué es? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y por eso en Juan 17 dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, hay un deseo de parte del Señor a través del Espíritu Santo, y esa es la carga de hoy, en llevarnos a santificación. Es decir, para que seamos apartados para Dios. Cuando se dice que una persona santa no es que tiene una aureola, como nos lo han hecho creer, sino que la persona santa es una persona apartada para Dios. Es decir, hay un propósito en torno a que la palabra del Señor nosotros la podamos considerar, y a través del Espíritu que está en nuestro espíritu, morando en nosotros, esa palabra empiece a ser eficaz en nosotros, como dice en Hebreos 4:12. Por favor, vayamos a Hebreos 4:12. Y este verso también es bastante conocido. Hebreos 4:12. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y cuál es el propósito de la palabra del Señor? Penetrar hasta dividir el alma y el espíritu. Es decir, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nuestro espíritu otra vez vuelve a la vida, pero está mezclada con el alma. Y es la palabra del Señor la que los va separando. Es como el agua y el aceite. Entonces es como si se separara el agua y el aceite, porque son distintos, con propósitos diferentes. Y el propósito eterno de Dios es alumbrar nuestro espíritu para que nuestro espíritu gobierne nuestra alma. ¿No? Entonces, este espíritu de verdad que tiene una espada y que desea ejercer esa espada en nosotros, ¿quiere qué? ¿O qué quiere el Señor con nosotros? Separar nuestra alma de nuestro espíritu para que podamos ¿qué? Discernir las cosas espirituales y para que podamos andar en santidad guiados por el Espíritu. No es posible vivir una vida cristiana en santidad si no contamos con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene que partir esa mezcla que hay entre el espíritu y el alma. Y es ahí el Espíritu Santo ansioso que nosotros leamos la palabra para que Él vaya partiendo por dentro, para que Él vaya traspasando lo que deba ser traspasado, para que nos dé conciencia de juicio, de justicia y de pecado. ¿Y para qué será esto, mis hermanos? Para que nosotros nos podamos arrepentir delante del Señor, porque en nuestra cristiandad seguimos creyendo y seguimos pensando que somos muy buenitos, pero no somos buenitos. El Señor todavía tiene que hacer una obra en cada uno de nosotros, y el que está empezando en el cristianismo todavía se resiste a creer de que en Él nada bueno hay. Y por eso es que necesitamos la palabra del Señor, para que atraviese lo que deba atravesar en nosotros y nuestra alma se vaya donde pertenece, ahí apartecito, y el Espíritu pueda estar aparte y pueda gobernar eficaz y eficientemente nuestra alma.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A través de quién? A través del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y solo es a través de la palabra de Dios que nos las hace saber y nos hace comprender qué es lo que hay en nuestro corazón, mis hermanos. Y no hay criatura escondida en su presencia. O sea, aquí cuando nos están hablando de esa espada de 2 filos, nos está hablando de esa espada del Espíritu Santo. Es decir, nos está hablando indirectamente del Espíritu Santo que quiere trabajar en nosotros a través de la palabra de Dios. Por eso es importante leer la palabra. Por eso se nos es tan difícil, por eso se nos dificulta. A mí me cuesta mucho. Yo hay veces me pongo a leer y me voy quedando dormido y me cuesta bastante cuando leo la palabra del Señor. Y es una oposición constante de Satanás, porque Satanás sabe no solo los tesoros y la grandeza que hay en la palabra del Señor, sino que sabe que esta espada del Espíritu va a ir partiendo y va a ir separando lo que es del Señor y lo que es nuestro. Y lo que es del Señor cada vez va cogiendo más fuerza y va a gobernarlo lo que era de nosotros. Y ahí ya podremos aplicar cuando dice por allá la palabra: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero si yo no he estado rumiando la palabra del Señor, si yo no la he estado meditando juntamente con el Espíritu Santo de Dios, todavía de pronto mi alma con mi espíritu está todavía muy juntica. Y ahí yo todavía no sé discernir las cosas del Señor y todavía no estoy caminando totalmente apartado para Dios. Uno de los ministerios, mis hermanos, del Espíritu Santo es santificarnos, es guiarnos en santidad. El Espíritu, Dios a través del Espíritu Santo quiere guiarnos en santidad, apartarnos para Él. Por eso cuando las personas del mundo ya se nos encuentran después de años de que no hablan con nosotros, porque nosotros hemos estado un poco apartaditos, algunos, ya ven algo diferente y como que lo miran a uno como que usted está raro, usted ya no habla igual, usted habla diferente. Y es por ese trabajo del Espíritu en cada uno de nosotros. En algunos se nota más, en algunos no tanto. Y eso es un signo. Si todavía las personas del mundo lo siguen viendo a usted igual, quiere decir que puede que hayan pasado años en su cristiandad, pero usted de pronto no haya trabajado juntamente con el Señor a través de su Espíritu para que el alma sea separada del Espíritu y para que podamos andar y vivir en el Espíritu. Entonces uno de los ministerios, mis hermanos, del Espíritu Santo es santificarnos, guiarnos en santidad. Pero hay un aspecto bien importante, porque usted muchas cosas que lee en la palabra del Señor, usted siente que son ordenanzas. Y a mí me llamó mucho la atención algo que estuvimos considerando ayer en un estudio que estamos haciendo del libro de Hebreos los sábados con unos hermanos de Bogotá y de Brasil. Y había un hermano que estaba estudiando unos versos que leímos la semana pasada. Y fue un análisis bien profundo y él decía que cuando vemos la ley del Señor como ordenanza, eso para nosotros es ¿qué? Es muerte. Porque como dice por allá en Romanos 8, está la ley de Dios y está la ley del pecado, y la ley del pecado nos guía ¿qué? A muerte. Entonces cuando la ley, la palabra del Señor es entrada a nosotros como por ordenanza, a nosotros nos choca eso. Y nosotros como rebeldes aún no queremos seguirlo. Y si analizaba o estudiábamos cuán importante es que amemos al Señor. Porque como leíamos ahoritica, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. O sea, solo es posible andar en un camino apartado para Dios, guiado por el Espíritu Santo, si amamos al Señor, si buscamos al Señor por amor a Él, por amor no solo a lo que Él nos da, sino amor por quien es Él, porque Él es un Dios amoroso y ha manifestado su gracia a través de su Hijo, y eso debería ser suficiente para nosotros porque nos rescató, y nosotros en agradecimiento y por amor a Él, nosotros deberíamos procurar buscarle a Él en amor, leer su palabra, no porque sea una obligación, no porque quien está enseñando la palabra en este día, yo,
les esté diciendo que es una obligación, que tienen que leer la palabra porque si no van a ser santificados. No. Esto tiene que nacer de nosotros mismos y ojalá debería ser en amor, para que busquemos al Señor en amor. O sea, este ministerio que quiere ejercer el Espíritu Santo en nosotros solo es posible que se haga de una manera eficaz si nosotros cooperamos. Pero si nosotros cooperamos ¿en qué? En amor, no en rebeldía. Porque pasa lo que les pasa a estos hermanos que les colocaba este ejemplo, que ven algunas partes de la palabra y dicen, no, esto no me aplica a mí porque estos son otros tiempos. ¿Ya? Entonces, a pesar de que yo esté divorciado, yo puedo ser anciano en medio de la iglesia, a pesar de que la palabra dice que sea marido de una sola mujer. Esta persona puede ser maestro, pero a causa del testimonio, desafortunadamente, no puede ser anciano. Y eso lo dice la palabra. Pero hay hermanos que llegan y manifiestan, no, es que esto no aplica porque estos son otros tiempos. ¿Ya? Y yo en mi experiencia como divorciado, yo puedo ayudarle a los otros hermanos que también se divorcien. ¿Qué ejemplo es ese, mis hermanos? Entonces por eso nosotros debemos seguir la palabra del Señor, no por obligación, no por ordenanza, sino por amor a Él. Y hay algunas cosas que son duras para nosotros dentro de la palabra, pero si no las entendemos, pidámosle al Señor que nos las revele y que nos las haga conocer y que nos ayude a discernirlas. Y si no las entendemos, pues guardémoslas en obediencia, porque es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos también obedientes. Y una consecuencia de que amemos al Señor es que seamos obedientes. Y puede que hoy, 23 de noviembre del 2019, no entendamos algunas cosas de la palabra hasta el momento, pero el Señor nos las hará entender progresivamente, porque Él prometió que iba a estar con nosotros a través de su Santo Espíritu. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que no estamos solitos, sino que el Espíritu Santo nos va a hablar de las cosas del Hijo y las del Padre, y nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Entonces, mis hermanos, solo es posible andar en este camino de santidad guiados por el Espíritu Santo si amamos verdaderamente al Señor y si estamos dispuestos a tener comunión con Él. Y esto es una pregunta para cada uno. ¿Cuánto tiempo del día apartamos para leer la palabra y para meditar con el Señor? Para preguntarle qué es lo que nos quiere enseñar. Para meditar con Él, para tener comunión con Él, para decirle cómo está Dios, yo estoy muy bien. Porque hay veces ni oramos o oramos muy rapidito. Pero cuánta comunión tenemos nosotros con el Señor a través del Espíritu. Cuánta comunión. Porque si fuésemos a nombrar como las cualidades que tienen las personas de la Trinidad, podríamos decir que la principal cualidad del Padre, ¿cuál es? El amor. ¿Cuál es la principal cualidad del Hijo? La gracia, que fue manifestada a nosotros para salvación. Y si fuéramos a mirar cuál es la cualidad más representativa del Espíritu Santo, seguramente va a ser la comunión. Porque en Él está el Padre y el Hijo. Y a través de Él ahorita Jesús quiere morar en nosotros y el Padre también. O sea, una de las principales cualidades del Espíritu Santo es esa, la comunión. Y muy seguramente el Espíritu Santo por la mañana cuando usted se levante, Él quiere que usted le diga, Espíritu Santo de Dios, yo quiero entrar en la presencia del Dios vivo. Yo quiero entrar en esa comunión que tú quieres que yo tenga con el Señor. Enséñame tú cómo orar, porque dice en otra parte de la palabra que a veces no sabemos cómo orar, pero ¿quién sí sabe cómo orar? El Espíritu Santo, y Él está en nosotros, Él es una persona. Y hay veces es una persona olvidada por nosotros. Y esa persona es Dios mismo. Y hay veces la expectativa nuestra es que el Espíritu Santo se mueva en medio de la reunión. Pero en medio de la semana no. ¿Ya? Y le decimos, Espíritu Santo, Dios, te amamos. Pero todos los días Él está ahí mirándolo a usted y a mí. Esperando a que usted y yo queramos entrar en esa conversación íntima con el Señor. En ese enseñar profundo que Él nos quiere dar a través de la palabra. En ese comunicar de lo que Dios nos quiere decir a nosotros en medio de las circunstancias que estamos viviendo en medio de nuestras vidas. Pero hay veces preferimos mirarnos a nosotros mismos. Hay veces preferimos ocuparnos en medio de las cosas de este mundo y estamos muy ocupados. Y el Espíritu Santo está ahí mirándonos a usted y a mí todos los días con los brazos cruzados
esperando que usted y yo vengamos y le digamos: hey, Espíritu Santo de Dios, lléveme a la presencia del Altísimo. Yo quiero conocerlo más a Él. Yo quiero amarle más a Él porque le amo. Le amo en este momento poquito, pero yo le quiero amar más a Él. Y yo quiero guardar los mandamientos, quiero guardar la palabra. Instrúyame, Espíritu Santo de Dios, en la palabra de Dios. Instrúyame para que parta lo que tenga que ser partido de mi alma y de mi espíritu. Y me llamó mucho la atención una frase que compartía alguien en el WhatsApp ayer. Hay veces hay frases que que no son de edificación, pero hay otras que son de edificación profunda. Y me llamó bastante la atención esto. Y decía lo siguiente: no sigas a Jesús como Judas Iscariote, por comida, dinero y salud. Vuelvo y lo leo. No sigas a Jesús como Judas Iscariotes por comida, dinero y salud. ¿No es acaso como seguimos al Señor muchos de nosotros? Para que nos dé comida, para que nos dé salud, para que nos dé trabajo. Sigue a Jesús como los otros 11. ¿Y cómo seguían los otros 11 a Jesús? Por su palabra, por la espada y el Espíritu, por su amor, por ese amor del Padre, y por su salvación, por esa gracia manifestada a través del Hijo. Lo vuelvo a leer completo. No sigas a Jesús como Judas Iscariote por comida, dinero y salud, digamos bienestar, complementémoslo. Sigue a Jesús como los otros 11 apóstoles, por su palabra, por su amor y por su salvación. Es decir, nosotros deberíamos seguir al Señor por quien es Él, no por lo que Él nos da. Y nosotros deberíamos seguir al Señor por amor a quien es Él. En estos días que estuvo el hermano Iván en medio de nosotros, el Señor le colocaba como en medio de un sueño algo, y que le pedía, el hermano Iván en medio del sueño le pedía: Señor, confírmame. Y como que el Señor ahí en medio del sueño le confirma, pero le decía algo así como que vosotros me buscáis, vosotros no me buscáis por quien yo soy. Y él sentía triste al Señor. Y yo creo que ese es un llamado para nosotros como iglesia, para que reflexionemos cuáles son nuestras razones de buscar al Señor. ¿Lo estamos buscando por quién es Él? ¿O lo estamos buscando por lo que Él nos da? La hermana Patricia quiere decir algo. El hermano Iván decía que el Señor le decía que por qué lo buscaban, porque Él era el sustentador, que por qué no lo buscaban por lo que Él era. Y él le enumeraba: me buscáis porque soy su sustentador, porque soy el que les doy esto, porque soy el que les doy esto otro y esto otro, pero no me buscáis por quien yo soy. Imagínense esto. Entonces puede que nosotros estemos buscando al Señor con unas expectativas incorrectas, y Él, a pesar de eso, a pesar de nosotros estar equivocados, Él nos sigue amando, y a pesar de eso nos sustenta, y a pesar de eso nos da, siendo nosotros hay veces desobedientes, mirándolo nosotros con una vista inapropiada, porque dice la palabra que colocamos nuestros ojos en Jesús, pero podemos colocar nuestros ojos en Jesús de una manera incorrecta. Y lo que el Señor quiere llamarnos hoy es que a través de su Santo Espíritu coloquemos nuestra mirada a Él, pero amándolo a Él, queriendo seguir su palabra sin cuestionarlo. Ya es suficiente que de cuestionamientos al Señor de nuestra parte. Ya lo hemos cuestionado durante mucho tiempo, a través de nuestros paradigmas mentales, a través de nuestros paradigmas sociales, a través de nuestros pensamientos. Por ejemplo, si el Señor nos pide que nos sujetemos a toda autoridad, así la autoridad sea mala, nosotros, ¿por qué todavía estamos cuestionándole al Señor eso? ¿Por qué queremos unirnos a las marchas de otros rebeldes, de otros ateos que están en contra de la autoridad? ¿Por qué nos lo obedecemos simplemente al Señor y por amor a Él? Así nosotros no estemos de acuerdo con el gobierno y con muchas cosas. ¿Por qué mejor no oramos y le pedimos al Señor por los gobernantes y por los dirigentes como Él nos lo ha pedido en su palabra? ¿Por qué seguimos rebelándonos en contra del Señor? ¿Por qué seguimos creyendo de que mi amado es mío? Perdón. Sí, mi amado es mío, yo soy de mi amado. O sea, es decir, el Señor me pertenece y Él tiene que hacer como yo le diga. Más bien deberíamos decir, yo soy de mi amado. Señor, ¿qué quieres conmigo? Guíame a través de tu Santo Espíritu, porque yo soy de mi amado y mi amado es mío.
No al contrario, porque cuando empezamos en nuestro caminar cristiano estamos así, exigiéndole y demandándole al Señor constantemente para que nos dé. Y cuando no nos da, estamos furiosos. Y cuando nos quita algo que nosotros queremos, estamos furiosos también. Porque cuando el Señor toca algo que nosotros valorábamos bastante, ahí nosotros nos enojamos con el Señor. Cuando el Señor nos quita un trabajo, cuando el Señor nos quita una pareja que no nos conviene, cuando el Señor hay veces permite que nosotros nos quebremos, a nosotros nos pasó. Cuando el Señor permite hay veces que nuestra salud sea quebrantada, eso ya no nos gusta. Porque cuando buscamos al Señor con expectativas incorrectas, entonces nuestro corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces hay veces nuestro tesoro está en esas cosas. Nuestro tesoro hay veces está en las cosas del mundo, en nuestra familia hay veces, en nuestra salud, en nuestro yo. Seguimos amándonos más a nosotros mismos. Y el Señor ha dicho, amad al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero todavía estamos lejos, pero que el Señor nos ayude. No nos desanimemos. Porque no vengo yo aquí a infundirles desánimo y a darles hasta que estén ahí. No. El Señor ha venido a darnos esperanza. El Señor ha venido a decirnos que está su Espíritu acá, que Él no nos ha dejado huérfanos. Y que si hemos estado haciendo incorrectamente, aquí está el Señor para otra vez ayudarnos, guiarnos a través de su palabra, guiados por la espada del Espíritu. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Seguimos al Señor por quién es Él o por lo que Él nos da? ¿Qué pasaría, mis hermanos, si el Señor nos quita, como a Job, todas las cosas que amamos? ¿Todavía seguiríamos siguiendo al Señor? Piense en esa cosa que es lo que a usted más le gusta, lo que a usted más le agrada, por lo que usted más ha trabajado. Podrá ser una propiedad, podrá ser un título, podrá ser su familia mismo. ¿Qué pasaría si el Señor le quitara todo eso, como a Job? ¿Usted seguiría como Job, siguiendo al Señor? ¿O usted apostataría del Señor? Y apostatar es que la incredulidad viene, y es que este Dios, ¿por qué la tomó conmigo? ¿Por qué? ¿Yo para qué oro? Si mire la situación en la que estoy, ¿para qué oro? Y es allí cuando nos vamos enfriando, cuando nos vamos alejando de las reuniones, cuando me molesta lo que me dice el hermano, cuando el hermano me quiere amonestar en amor. Porque valoro yo más mis cosas que las cosas del Señor. Quisiera, mis hermanos, que me acompañen ahorita a 2 de Tesalonicenses 2, para que entendamos este propósito que tiene el Señor de santificarnos a través de su Santo Espíritu que está en ustedes y en mí también. Está en nosotros, la persona del Espíritu Santo, y es muy importante. Porque dentro de la Trinidad, tanto Dios Padre como Hijo como el Espíritu Santo tienen la misma importancia. En ninguna parte se ve que sea uno más que el otro. Todos se complementan y tienen una labor. 2 de Tesalonicenses 2:13. Y dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Mire lo que nos dice el Señor, que nosotros somos ¿qué? Amados por Él a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras expectativas incorrectas hacia el Señor. Pues Dios os escogió. Aquí lo voy a leer aquí en la textual y luego lo leo ahí en la Reina Valera, que me parece que está más claro. Por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicia para salvación en santificación de espíritu y fe de verdad. Me gustaría leerlo en la Reina Valera porque siento que lo aclara un poquitico más, o si alguien me puede hacer el favor de leerlo en la Reina Valera. 2 Tesalonicenses 2:13, así cita. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire esto tan lindo.
que el Señor nos ha escogido desde el principio para salvación, como dice en Efesios 1:4, que nos escogió en Cristo desde la fundación del tiempo, los que íbamos a creer en Jesucristo, no los que el Señor escogió como dicen los calvinistas, no, escogidos en Cristo desde la fundación del mundo. Y mire lo que dice acá, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Que nos hayan escogido en Cristo para salvación, una salvación que Él ya nos ha dado el Espíritu, una salvación que nosotros estamos consiguiendo juntamente con Él a través del Espíritu Santo, que es la salvación de nuestra alma y la salvación futura de nuestros cuerpos, porque somos seres tripartitos, y en algún momento ojalá el Señor dé tiempo para hablar de esto, pero es la salvación que Él ya nos dio, que nadie nos la puede quitar, que es la salvación de nuestro espíritu, la salvación que nosotros estamos consiguiendo juntamente con Él a través del Espíritu, que es la salvación del alma, y la salvación o la redención de nuestros cuerpos mortales cuando Jesús venga. Ese es el propósito, y hemos sido escogidos para salvación. ¿Y mediante qué hemos, y cuál es como la consecuencia o el fluir de esto? Mediante la santificación por el Espíritu. Es decir, esta salvación que nosotros estamos adquiriendo para nuestra alma es como mediante la santificación por el Espíritu, a través del Espíritu de verdad, a través de esa espada que tiene ese Espíritu que quiere partir nuestra alma de nuestro espíritu, para que nosotros seamos cada vez más apartados para Dios. No sé si va viendo como la idea o el hilo conductor, mis hermanos, de la carga, de lo que el Señor nos quiere hablar. El Señor nos quiere guiar en santidad, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a eso, en amor a Él, por amor a Él, y con unas expectativas de dejarnos guiar y dejarnos amar por el Señor, no con unas expectativas enfocadas en nosotros mismos, en nuestro bienestar y en que nosotros estemos bien. El Señor nos va a añadir, porque el Señor nos lo ha prometido. El Señor no va a permitir que ninguno de nosotros aguante hambre, no. Pero hay veces, conforme a la dureza de nuestro corazón, tenemos que ser pasados por cosas muy difíciles. Pero démosle gracias al Señor incluso por esas cosas difíciles, por esa enfermedad, por esa quiebra, por esa ruptura de esa relación. Gracias al Señor por lo que Él me está mostrando, porque Él me está mostrando qué es lo que hay en mi corazón. Y Él quiere que yo me vuelva a Él en arrepentimiento, para que Él sane mi corazón y para que Él me perdone y para que Él me vaya subiendo a la otra escalera y vaya subiendo escaleras tras escaleras, mirando de gloria en gloria al Señor y siendo cada vez más como el Señor. Y quisiera que fuéramos ahorita a 2 Corintios 7:1 para seguir revisando versos que nos llevan a este propósito que tiene el Señor. Es un propósito que Él tiene de santificarnos a través de su Santo Espíritu, pero es un propósito en el cual Él espera que nosotros participemos, porque el Señor quiere que nosotros hagamos juntamente con Él. Somos nosotros los que no queremos, los que no estamos dispuestos, los que no estamos de acuerdo con muchas cosas del Señor. Esa es la realidad, mis hermanos, y que el Señor nos ayude, y que el Señor nos ayude a ver estas cosas. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos. ¿Quiénes somos los que nos tenemos que limpiar? Nosotros tenemos que venir delante del Señor con un corazón contrito, humillado, para pedirle perdón y que Él nos limpie. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nosotros nos tenemos que limpiar, mis hermanos. Nos tenemos que limpiar del mundo. Y mire tan lindo que dice esto. Así que, amados, teniendo estas promesas. ¿Cuáles promesas? Leamos más atrasito desde el 14. Vamos a leerlo y ya usted va a entender lo que el Señor nos quiere hablar. No estéis unidos en yugo desigual con incrédulos, pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad. Y aquí no nos está hablando solo de relaciones, aquí nos está hablando de cada cosa en la cual nosotros participamos en el mundo. Hay veces nosotros estamos en muchos proyectos con personas incrédulas y el Señor tiene un propósito con eso, pero hay veces nosotros estamos más con las personas incrédulas que con las personas del Señor. Más con ellos, o sea, son más familia ellos que la familia de Dios.
Eso es lo que nos está diciendo el Señor acá. ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Y qué comunión hay de la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordancia? Y mire, para que lo entendamos un poquitico más, mire lo fuerte que es aquí Pablo. ¿Y qué concordancia de Cristo con Belial, con Satanás? ¿Qué tiene Jesús con Satanás? Nada. Pues que acaso Jesús, cuando el diablo lo estaba tentando, le dijo: oh, amigo mío entrañable, ¿no? Apartados de mí, Satanás. Apartados de mí, Satanás. ¿Y qué acuerdo entre el santuario de Dios y de los ídolos? Porque nosotros somos un santuario de Dios. Y oigamos bien esto, mis hermanos. Usted y yo somos santuario de Dios. Viviente, como dijo Dios: habitaré entre ellos y entre ellos andaré. ¿Y cómo está habitando el Señor a través de quién está habitando en medio de nosotros en este momento? A través de su Santo Espíritu. Habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, los apartados para él, los santos. Por tanto, dice el Señor, salid en medio de ellos. O sea, esto es un llamado del Señor a salir del mundo, mis hermanos. Porque todavía estamos demasiado permeados por el mundo. Por las corrientes del mundo, por la corriente del mundo, por las filosofías, muchas de ellas aparentemente lícitas, pero contrarias al Señor. Salid de en medio de ellos y separaos. Y ese separados tiene que ver con la santidad, de que nosotros estemos apartados. ¿Para quién? ¿Para el mundo o para quién? Para Dios. Y separados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y yo, mire esto tan lindo, y yo os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y aquí continúa lo que estábamos leyendo. Así que, amados, teniendo estas promesas, ¿cuáles promesas? Y yo os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, es una responsabilidad de nosotros. ¿Y por qué dice allí de la carne y del espíritu? Porque tenemos que entender que el espíritu humano está la conciencia. Y la conciencia, si todavía estamos andando en pecado, todavía está ¿qué? Entenebrecida. Entonces, si nosotros no le pedimos perdón al Señor por muchos pecados que nosotros estamos cometiendo, la conciencia de nosotros todavía está ¿qué? Entenebrecida. Esa conciencia está en nuestro espíritu. Por eso tenemos que limpiar nuestro espíritu. Y en nuestro espíritu también ¿qué está? La intuición o el discernimiento. Entonces hay veces le preguntamos al Señor: Señor, ¿yo por qué todavía no puedo discernir tus cosas? ¿Por qué no puedo discernir lo que tú quieres respecto a un asunto, si es esto o lo otro? Porque todavía nuestro espíritu está un poquitico sucio. Es como en un carro cuando usted no lo lava por 3 meses. ¿Cómo tiene usted los parabrisas? Sucios. Y usted ni siquiera le echa agua a eso. ¿Será que usted no tiene una probabilidad alta de que entre eso esté más sucio, usted se vaya a estrellar muy pronto? Seguramente sí. Entonces el Señor nos pide que nos limpiemos, así como cuando el parabrisas con el agüita limpia ahí el vidrio del carro, lo limpia. Pero nuestro espíritu todavía de pronto está sucio, mis hermanos. Entonces en nuestro espíritu está la conciencia, a través de la cual el Señor nos guía y nos dice: no hagas eso, porque es pecado, no le agrada al Señor. En nuestro espíritu también está la intuición, que es para discernir las cosas que el Señor quiere ayudarnos a discernir en medio de nuestro andar, en medio de nuestro peregrinar. Pero también hay otra cosa muy importante en nuestro espíritu, y es la comunión. Entonces, si nuestro espíritu está sucio, nosotros no podemos entrar a relacionarnos con Dios al 100%. ¿Qué pasa cuando estamos en la casa y el internet está lento? Usted necesita descargar, usted necesita subir un archivo, pero está lento, está al 20%. A usted le toca esperar más. Pero cuando está al 100%, usted descarga y usted navega. Entonces, cuando tenemos nuestro espíritu limpio, haga de cuenta como si estuviéramos en fibra óptica hacia el Señor. Como dirían los muchachos de hoy en día, Full HD. Estaríamos Full HD con el Señor. Imagínese eso. Pero si nuestro espíritu está sucio, si en nosotros aún hay pecado, si nosotros todavía estamos mezclados con el mundo, mis hermanos, tanto nuestra carne como nuestro espíritu todavía están sucios. Y nosotros tenemos que hacer esto. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Para que así cuando tengamos comunión con Dios,
esa comunión de Dios se manifiesta en la comunión con los hermanos. Porque hay veces tanta frialdad en medio de nosotros, tanta apatía hacia los hermanos, porque cada uno de nosotros no tenemos una relación personal e íntima con el Señor. Entonces tenemos una llamita ahí muy chiquitica. Y sí, yo siento que sigue mi hermano, pero qué pereza siguió. No. Porque no, en esa semana no cosechamos con el Señor la comunión, para que esa comunión sea manifestada con los hermanos. Y dice por allá en Hebreos 12, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ese seguir la paz con todos es estar en comunión, perseguir la paz, perseguir la comunión. Pero si no tenemos una relación personal con el Señor, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos. Todavía nos queda algo de tiempo. Entonces, la comunión es un elemento de santificación. La comunión con Dios primeramente, pero la comunión también con los hermanos. Es un elemento de santificación. Es un elemento que nos permite apartarnos. ¿Para qué? Para Dios. Porque el ser santos es eso. Es ser apartados para Dios. Y por eso el Señor nos llama santos. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos, sed apartados para Dios. Quisiera que me acompañaran ahorita a Romanos 12. Para que miren el Señor cómo es de lindo. El Señor a qué nos llama. Romanos 12:1. Así que os exhorto, hermanos. Así que os llamo, hermanos. Podríamos decir en este tiempo. Así que os llamo. Eso nos dice el Señor. Por las misericordias del Señor. O sea, mis hermanos, por lo que el Señor hizo por nosotros, por sus misericordias. Por ese amor que Él nos dio a través de su Hijo, a través de la gracia que derramó en nosotros. A través de ese don inefable de Dios que fue manifestado a través de Jesucristo, que vino, se hizo carne, habitó en medio de nosotros, murió muerte de cruz sin decir nada, y Él murió y resucitó y ascendió. Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, por amor. Así que os exhorto, hermanos, os llamo, hermanos, por amor a Dios, no por apariencia. Porque a veces podemos aparentar que somos cristianos y que somos muy buenos, pero no amamos al Señor. No estamos dispuestos a seguir la palabra del Señor. ¿A qué nos exhortan por amor a Dios? A presentar vuestros cuerpos como un sacrificio. Mire cómo lo aclara aquí la versión textual tan bonito. Ahorita lo leemos en la Valera. Pero mire cómo lo dice aquí de lindo. A presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Vuelvo y lo leo. A presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. A eso es lo que nos llama el Señor, que por amor a Él nos presentemos como sacrificios vivos, viviendo una vida santa, apartada para Dios, una vida agradable para Él. Y dice aquí en punto y coma: esta es vuestra verdadera adoración, o este es vuestro verdadero culto. O sea, de nada nos sirve venir a las reuniones, mis hermanos, si no presentamos nuestros cuerpos delante del Señor como sacrificio vivo, que viva una vida agradable y santa para Dios. Ese es nuestro verdadero culto, esa es nuestra verdadera adoración a Dios. No como nos han querido inculcar en algunos lugares en donde se busca del Señor, que es que si no cantamos, si no adoramos al Señor, no. Eso es válido y eso es lícito, pero es mucho más lícito que nosotros nos presentemos delante del Señor con nuestra propia vida. Ese es nuestro verdadero culto, esa es nuestra verdadera adoración al Señor, nuestra propia vida. Y analicemos, mis hermanos, cómo es nuestra propia vida hacia el Señor, y lo hemos estado estudiando. Es una vida agradecida hacia el Señor, es una vida apartada para Dios, es una vida que quiere amarle a Él por quien es Él, es una vida que quiere seguir sus mandamientos, es una vida que no está buscando comprender lo que me está pasando, sino que le da gracias al Señor a pesar de toda circunstancia. ¿Cuál es el sacrificio vivo que estamos presentando delante de nuestro Dios?
Porque nada podemos ocultarle al Señor, mis hermanos. El Señor conoce nuestras vidas y nuestro corazón. Y el Señor sabe qué sacrificio está presentando cada uno delante de Él. Por las misericordias de Dios, os exhorto, hermanos, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es nuestra verdadera adoración. Nuestra vida misma, mis hermanos. Nuestra vida misma. Y como dice 1 Pedro 1:15, según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En los negocios, sed santo, sed apartado para Dios. En vuestra vida familiar, sed santo, apartado para Dios. En medio de cada cosa que el Señor quiera utilizarlo a uno, sed santo, apartado para Dios. En toda vuestra manera de vivir, mis hermanos. Y ya vamos terminando. Quisiera que me acompañaran ahorita a 1 Corintios 6:19. Y muchos hay veces tenemos esa duda, pero ¿yo cómo voy a llegar a ser santo como aquel? Yo no puedo. Yo apenas soy un niño en el Señor. Porque tenemos la expectativa o más bien el ejemplo de muchos hermanos, Spurgeon, Watchman Nee, hermanos tremendos. ¿Qué hicieron ellos? Algo tan sencillo como apartarse para Dios. Que su vida fuera agradable a Dios. Y tenían tiempos en donde ellos los apartaban para Dios. ¿En qué? En leer su palabra, en orar, en tener comunión con el Señor. A pesar de que muchos de estos hermanos trabajaban y tenían trabajos seculares, se apartaban para Dios. Que si a usted le gusta mucho el fútbol, está bien, pero usted se puede negar a usted mismo y usted se puede apartar para Dios en ese tiempo. Que si a usted le gustan mucho las novelas, las películas, sí, las puede ver. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Separe tiempos para que usted esté apartado para Dios, leyendo la palabra, orando, buscando del Señor, teniendo comunión con los hermanos. Pero lo que el Señor nos llama hoy, mis hermanos, es a que evaluemos nuestras prioridades. A que revisemos nuestras prioridades, a que revisemos si dentro de nuestras prioridades está el Señor. O si acaso el Señor es nuestra última prioridad, es decir, yo trabajo, yo comparto con mi familia, yo hago esto, yo hago esto otro, y si me queda tiempo, porque es lo que nos pasa a la mayoría, a mí me pasa, y si me queda tiempo busco del Señor. Pero ¿por qué más bien no buscamos al Señor de madrugada, temprano, antes de iniciar nuestro día, y tenemos un tiempo con Él? Porque eso nadie nos lo va a poder quitar. Y es muy diferente cuando empezamos el día y podemos invertir un tiempo en la lectura de la palabra y orando con el Señor y pidiéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo no entiendo esto que estoy leyendo, pero enséñame tú. Yo no sé cómo orar, pero enséñame tú a orar. Y van a ver cómo el fruto del Señor va a ir avanzando. No por obligación, no por ordenanza, sino, hermano, porque usted ame o porque amemos verdaderamente al Señor. Esa debe ser nuestra motivación, por lo que Él hizo por nosotros, por quien es Él. Esa debe ser nuestra verdadera motivación, mis hermanos. El venir a la reunión no debe ser algo religioso. Es que yo voy a la reunión porque tengo que ir a la reunión. Que sea por amar al Señor. Es que yo no quiero compartir con los hermanos por X, me han hecho tal cosa. Sí, el Señor nos envía a perdonarnos los unos a los otros. Por amor al Señor debemos compartir con los hermanos, así sea con los hermanos que no nos agradan. Por amor al Señor yo voy a leer su palabra, porque quiero conocerle más a Él, quiero saber quién es Él. Porque como dijo Job, de oídas te había oído, muchos hemos oído del Señor, pero quizás solo algunos pocos lo conocen en la intimidad. Que sea por amor a Él, hermanos, no por aparentar, no por ser religiosos. Entonces nos podemos volver religiosos, es que yo tengo que leer la palabra exactamente a tal hora y no.
nos podemos volver religiosos por ordenanza, por nuestra justicia propia. Entonces, si yo no oro a tal hora, entonces, no, mi hermano, pues si no puede a tal hora, pues ora a tal otra hora. Entonces no nos podemos volver religiosos, y de pronto estamos siendo religiosos y legalistas en medio de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Pero debemos seguir al Señor por la convicción de amarle a Él, por quién es Él, no por lo que Él nos da, mis hermanos. Primera de Corintios 6:19. Ya vamos terminando. Y esta es una exhortación bastante fuerte que el Señor nos quiere hacer. Siento yo que quiere hacernos esta exhortación. Mis hermanos, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? O sea, usted y yo somos santuario del Espíritu Santo, y entendamos que en el Espíritu Santo está la plenitud de Dios, está de Dios Padre y de Dios Hijo. ¿Y acaso Dios no es santo? Nosotros somos santuario de Él. ¿Cómo nos estamos conduciendo en medio de nuestra vida, en medio de nuestro peregrinar, mis hermanos? Si nosotros somos santuario de Dios, ¿acaso ese santuario de Dios no debería ser santo y apartado para el Señor? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Estamos apartando nuestro tiempo para las cosas del mundo y para nuestro bienestar? ¿O estamos apartando nuestras vidas y nuestro tiempo para el Señor y para las cosas del Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, mis hermanos? Si hoy partiéramos con el Señor y si le tuviéramos que dar cuentas, ¿qué le diríamos? Señor, es que yo tenía que trabajar. Y el Señor te va a decir, sí, tú tenías que trabajar. Yo te di el trabajo, pero primeramente era yo. Señor, es que yo tenía que cuidar a mi familia. Sí, es que yo te di trabajo y sustento, y yo cuidaba también de tu familia. Yo necesitaba que tú tuvieras una relación íntima conmigo. Señor, pero es que yo estaba cansado. Y el Señor te va a responder, pero es que yo te decía en mi palabra que yo soy tu reposo. Señor, es que a mí no me quedaba tiempo. Y el Señor te va a decir, ¿y acaso en qué estabas invirtiendo tu tiempo? Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros? Es que la plenitud de Dios misma, Jesucristo, mora en cada uno de nosotros, mis hermanos, después de que le hemos recibido. Y el Padre también está en nosotros. Imagínense, qué vergüenza con el Señor que tenga que ver todas las cosas que nosotros hacemos diariamente. Todos nuestros actos en contra del Señor. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, porque es Dios quien nos lo dio, y que no sois vuestros? Mis hermanos, nosotros no somos de nosotros mismos. Nuestro tiempo no nos pertenece. Nuestras posesiones materiales no nos pertenecen. Nuestros hijos no nos pertenecen. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Y vivimos para contenerlo a Él a través de su Santo Espíritu en nosotros. Ese es el propósito. Que el Señor viva en nosotros y se manifieste en nosotros. Para que ojalá muchos otros puedan ser salvos y puedan ser tocados por el Señor y puedan ser rescatados. Porque ignoran que están en tinieblas y que se van a ir a la condenación eterna. Pero usted y yo ya tenemos salvación. Pero el Señor tiene un propósito mucho más grande con usted y conmigo, a que estemos ociosos en medio de nuestra cristiandad. El Señor quiere que de cada uno de nosotros fluya de Él y que haya un fruto, y que ese fruto otros puedan comer de ese fruto, y que vayamos nosotros creciendo y avanzando en el Señor. En el 20, porque fuisteis comprados por precio. Como estudiamos aquí en esta misma casa, somos esclavos del Señor, le pertenecemos al Señor. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero debemos tomar esa esclavitud al Señor, como mencionaba Maikito aquella vez, en amor, por amarle a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, no por fuerza. Porque el Señor no nos va a venir a forzar a cada uno de nosotros, es que usted tiene que hacer. Y hay algunos hermanos que quieren impulsarnos a que hagamos y hagamos religiosa y legalistamente. Pero eso no es así, el Señor no quiere así con nosotros. El Señor quiere que nosotros entendamos estas cosas y que voluntariamente vayamos a Él por amor a Él, por amor de quien es
Él. Y dice aquí finalizando, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué tanto estamos glorificando al Señor en nuestro cuerpo? Si todavía la rabia nos domina, si todavía el ímpetu nos domina, si todavía la inmundicia nos domina, si la mentira nos domina, si la avaricia nos domina, ¿qué tanto estamos glorificando al Señor? Y yo creo que esto es directamente proporcional del tiempo que pasamos con el Señor en la semana. Y pasar tiempo con el Señor también implica pasar tiempo con los hermanos. Entonces esto es directamente proporcional. Entre más estemos pasando tiempo con el Señor y con los hermanos, más se va a ver del Señor en nosotros. Y más vamos a poder cumplir esto. Por amor a Él, no por ordenanza. No porque debamos, sí debemos. Pero el Señor quiere que lo hagamos voluntariamente. No sé si me hago entender, mis hermanos. Una cosa es que yo me sienta obligado a leer la palabra del Señor, pero otra cosa es que yo por amor a Él lea la palabra. Una cosa es que yo me sienta obligado a orar porque otro hermano en una prédica llegó y me dio candela y yo me sienta obligado a orar. A que yo sienta de corazón, por amor a Él, que debo orar para tener una relación y una cercanía más profunda con Él. No sé si me hago entender, mis hermanos. Es por amor a Él. Es por amor a Él. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Es decir, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra manera de vivir. Glorifiquemos a Dios, mis hermanos, con nuestra manera de vivir. Este es el llamado que nos quiere hacer el Señor. Y quisiera yo cerrar esta enseñanza con la siguiente reflexión que tengo aquí copiada y la voy a leer tal cual. Mis hermanos, estamos viviendo en el Espíritu, guiados por el Espíritu, por esa palabra de Dios que es la espada del Espíritu. Estamos viviendo apartados para Dios, por amor a Él. O tratamos de hacerlo en religiosidad, en legalismo, con nuestras fuerzas todavía. O seguimos al Señor por lo que Él nos da. O simplemente estamos aquí porque es que el Señor ha sido bueno con nosotros, pero no hemos entendido que el Señor quiere que nosotros lo amemos por quién es Él. Y vuelvo y les pregunto, mi hermano, si acaso el Señor permite que nos sea quitado todo lo que más queremos, seguiremos siguiéndolo, amándolo entre comillas a Él. Porque quizás nosotros amamos entre comillas al Señor. Quizás no lo amamos profunda y sinceramente como Él espera, así como Él ha querido que lo amemos. Entonces, mis hermanos, esto era lo que tenía para compartir en el día de hoy. No sé si de pronto algún hermano quiera complementar, si de pronto me equivoqué en algo, o si de pronto quisiera hablar de lo que le habló el Señor, o quisiera complementar en algo. Queda abierta la palabra, mis hermanos, para que en libertad hablen lo que el Señor les haya hablado o quieran compartir con el resto de los hermanos. Dice Juan 14:15, me llama mucho la atención eso que dice que si me amáis, ¿no? Como el Señor siempre llevándonos a buscarlo primeramente a Él, ¿no? A enfocarnos en Él. Y después de eso pueden nosotros saber ese fluir del Espíritu para poder guardar sus mandamientos. Como dice también por allá Romanos 8, que ahora Él nos ha dado una nueva ley en nosotros, y es el Espíritu de vida. El Espíritu de vida. Del cual está hablando también Alejo. Porque pues difícilmente uno en sus fuerzas, en su carne, incluso uno conociéndose, ¿no? Y de pronto teniendo la demencia de decir yo puedo. Pero uno después se va a dar cuenta de que realmente uno pues no puede. Uno en sus fuerzas, los mandamientos del Señor son tremendos, son muy profundos. Tanto que Él dice que pues mis mandamientos son casi que pues, que cada hombre no los podría cumplir, ¿no? Por allá el Señor una vez le dice a uno de ellos, Señor, yo hago esto,
Y en últimas, ese hombre no había cumplido todos los mandamientos del Señor, ¿sí? Porque no lo había amado a Él, no había dejado todo por el Señor, que es lo que el Señor quiere. Pero entonces el Señor siempre, eso, como llevándonos a mirarlo a Él, conocerlo a Él, como entrar en su amor, y de esa manera poder incluso ahí sí amar sus mandamientos, poder amar lo que Él quiere que hagamos. Si no es de esa manera, pues nosotros en nuestras fuerzas no podemos, ¿sí? Y vuelvo y repito eso, aunque tengamos la demencia y la fuerza como para poderlos cumplir. Incluso la convicción. Exactamente. No nos alcanzaría ni siquiera la convicción en nuestras fuerzas. Lo que tiene que ser algo espiritual, y como dice Romanos 8, hablaba en algún momento de Alejito si lo quisiera compartir. Porque ahí se ve ahora la ley del espíritu de vida que se nos ha dado. Y esta ley del espíritu de vida es la que fluye en nosotros, la que nos puede llevar a cumplir los mandamientos, no es nuestra fuerza, porque quedaríamos arrastrados ahí. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces eso realmente me toca mucho y me llama mucho la atención. Pero también entendiendo esto, que cuando uno va quebrantado y humillado delante del Señor, ahí es donde más podemos llegar a conocer al Señor y donde podemos amarle. Como cuando al Señor le invitan a una casa, los fariseos, los hombres que supuestamente tenían la ley y la guardaban, ¿cierto? Pero entra una mujer y esta mujer es una adúltera, una prostituta, o sea, una pecadora, aquella que infringe los mandamientos, y entra y derrama el aceite a los pies del Señor. Qué precioso, ¿no? Una pecadora, hermanos, alguien que infringe la ley. Pero ella era. Exactamente, era pecadora. Infringe las leyes del Señor. Pero hermanos, va a los pies del Señor, por eso dice, si me amáis. Es necesario primeramente ir al Señor, si me amáis. Ella derrama el aceite en los pies del Señor, y los fariseos, que son los que guardan la ley, llegan y le dicen, uy, si este supiera quién le está lavando los pies. Pero el Señor conoce y entiende los corazones. Él también les dice, ¿acaso si a quién ha amado más? Al que más se le ha perdonado. Entré a cenar con ustedes no lavaron mis pies, no hicieron nada, pero esta que es una mujer pecadora vino y me miró a mí, ¿sí? No solamente lo buscan por la sabiduría, como hablaba también Alejito, sino por quién es Él, por lo que Él ha hecho, por su amor, por su persona. Y mira que esta mujer sale perdonada, sale gozosa, ¿sí? Y sale con un amor pues profundo por el Señor, porque Él tenía la capacidad de juzgarla en ese momento. Pero es que eso no es como el carácter del Señor no llega a juzgar a nadie. Exactamente. Es con amor. Es un amor profundo. Entonces en ese momento Él la limpia, la lava, ¿sí? Sale, mejor dicho, entonces ya sale con ese amor que el mismo Señor la trató, ahora con ese mismo amor ella puede también reflejarlo hacia Él. Realmente es como dicen, mirando al Señor nosotros podemos reflejar también ese amor. Reflejar ese amor. Si no es por lo que el Señor hace por nosotros, difícilmente nosotros podemos también amar al Señor, ¿sí? Por ahí doña Gladys hace unas semanas me dijo, es que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y eso está por allá en Primera de Juan. Y es que es de esa manera. Entonces, como Él me ha amado primero y me ha amado de esa manera, es que ahora yo puedo amarlo. Y ahora sí, sigue lo otro, yo puedo guardar sus mandamientos. Porque ya no me son gravosos, no me son fuertes, ¿no? No me son como, porque es que los mandamientos del Señor para nosotros muchas veces son fuertes. Claro, y ahí es donde por decir nosotros fallamos muchas veces, que no entendemos cómo es que el Señor está orando en la persona, y venimos y con un látigo le damos, además de que el Señor le está tratando por un lado, nosotros venimos como si fuéramos Dios y le damos látigo también, y no tenemos el amor que el Señor tiene,
el amor y su tiempo, ¿no? Amén. Entonces ahí es cuando el Señor viene y obra con amor. Vea cómo hizo con esa mujer. O sea, todo el mundo la estaba juzgando, uy, qué rara es este hombre, deja que le laven los pies. Pero el Señor sabía que era lo que estaba pasando. Y si estuviera mal, él mismo en amor le hubiera dicho, no, veas que es así, tal. Y en amor le dijo a él, vea, no es que esta me ama más que ustedes, porque ustedes vienen por interés, mientras que ella se derramó toda. Así es. Sí, pero ellos estaban juzgando de una con el látigo. No, esta es una prostituta, sabiendo que el Señor ya la había redimido y la había limpiado y la había... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los otros hermanos y decirles qué tienen que hacer o darles fuerte sabiendo que el Señor los está corrigiendo? Es complicado todo eso, porque nosotros siempre, como hablaba ahora, obramos en nosotros mismos. Y es difícil, porque y es que lo que pasa es que nosotros en nuestra concepción de Dios siempre creemos que tenemos la razón, y eso es un problema. El Señor nos ayude como a mirarlo, como a poder tocarlo a Él, para que tocándolo a Él podamos también poder transmitir eso que el Señor quiere, ¿no? Porque a veces, hace poco escuché al hermano Ginel, decía, hay veces nos quedamos solamente en las palabras, en la Biblia, y la Biblia es profunda, es perfecta, o nos quedamos en las palabras y no vemos al Señor de las palabras. ¿Quién está hablando? ¿Y cómo lo habla Él? Cuando comprendemos al Señor, vamos a entender un poco más sus palabras. Y así empezó por decir la predicadora, el que oye mis palabras. Y muchas veces es eso. O sea, nos enfocamos en todo lo que dice, pero no vemos en cómo se produjo la palabra, ¿no? Que el Señor fue en amor. Que nos ayude de pronto eso, como a palparlo. El Señor nos ayuda a palparlo y poder tocarlo, para que esas cosas que Alejito nos enseñaba hoy no se vuelvan de pronto como algo fuerte y como algo que incluso nosotros podamos hacerlo en nuestras fuerzas, sino que sea algo que sea producido por el mismo Señor. Amén, amén. Su Espíritu. Amén. Para eso está el Espíritu. Amén. Para eso está porque el Señor no nos ha dejado solos. Y algo muy importante de esa obra es que Él es el que nos convence. Él es el que nos convence. Y yo digo que desde que uno no esté convencido de que es un pecado, uno está en el legalismo, está ahí. Pero cuando realmente uno siente que ese peso del pecado que se separa de la comunión con el Señor, que a pesar de que ya ha traído la salvación al espíritu, el alma está ahí todavía cautiva. Cuando el Señor lo convence a uno de eso, y que uno ve que en el Señor derrama gracia y perdón y no condenación, es donde uno se derrama al Señor en ese arrepentimiento. Entonces, finalmente, frente a cada cosa, yo digo, por más que lo diga la palabra, por más que lo diga el hermano, por más que se lo diga otro, si en mi corazón no se encarna ese convencimiento del Señor, sino viene y lo toca y me hace, yo voy a estar viviendo en una religiosidad, y tarde que temprano, con el pensamiento, con la palabra, con la acción, voy a caer. Entonces es constante, convénceme de este pecado, convence. En una oportunidad en mi trabajo me invitaron a que trabajara en un colegio privado, y entonces me invitaron a que firmara la nómina, el contrato, como si recibiera el salario de acuerdo a mi escalafón, pero en realidad nos iban a pagar menos, nos iban a pagar inclusive menos del salario mínimo. Entonces yo les dije, no, tiene que haber alguna estrategia, esto es una doble moral, yo no puedo echar una firma ahí para colitar una mentira. Entonces, ay, pero usted tan complicado, o sea, empieza a ver todos los ataques para que entonces uno se ablande, ¿cierto? Sí, está muy complicado. Y conmigo estudiaba otra hermana en la fe de una congregación, y ella sí me dijo, es ser tan complicada, venga, demos gracias a Dios que tenemos trabajo, no sé qué, y ella firmó. Yo no firmé, y finalmente no sé, yo estoy segura que a mí me falsificaron mi firma, pero terminé el trabajo con ellos ese año. Pero
algo que me quedaba pensando, yo decía, Señor, ¿por qué yo siento que esto es pecado y no me siento capaz de hacerlo? Y ella sí lo hizo. ¿Qué hizo la diferencia entre ella y yo? Y pensaba luego en otras cosas que de pronto yo hago y que otro ya está convencido que es pecado. Y es eso, que el Señor nos reargulle. Y lo que pasa es que ahí es donde viene el meollo, que es que el Señor trata con cada uno. Exacto. Cada uno, sí. Y para lo que para mí es pecado, para usted no es pecado. Y yo, porque para usted no es pecado, yo no voy a poder ir a juzgar a usted. Exacto. Entonces ahí es, y porque es que el Señor es el que juzga. ¿Sí? Y entonces, supongamos, yo he sido toda la vida cristiano. Mi mamá desde niño me lleva a la iglesia. Y para mí muchas cosas que muchas personas como cristianos de toda la vida es pecado, para mí yo digo, no, yo tengo libertad en esto. Pero juzgan porque yo tengo libertad en esto. Pero entonces yo entiendo en el amor del Señor que para mí está bien. Sí, pero en su trasegar ha llegado momentos en que el Señor le ha convencido. Claro, o sea, claro, obvio, si el Señor siempre me ha convencido de lo que verdaderamente está mal o que lo verdaderamente no se puede, o sea, que son los parámetros de Él establecidos como tal, o sea, esto es inquebrantable. Pero como muchas veces, como no, uno ve, también el Señor le decía a Moisés, no, es que yo hice la ley por culpa de ellos mismos, por culpa del pecado de ellos mismos, ¿sí? Y Él permitió algunas cosas por culpa de nosotros mismos, ¿no? Entonces allí, pero es el Señor el que está diciendo, yo permito, como lo del divorcio, yo permito hasta cierto punto y yo no permito estas otras cosas. Sí, pero nosotros no podemos venir a decir, no, es que usted no puede hacer eso porque el Señor dice que no haga eso. No, ahí ya estamos nos estamos creyendo Dios, juzgando cosas que no son de nuestra incumbencia. O sea, hay que esperar, ¿no? El Señor dijo tal y tal cosa, pero no podemos entrar a juzgar al hermano por lo que está haciendo. Pero que el Señor decía de los fariseos, ustedes juzgan porque tienen la ley, pero la tienen... ¿Quieres agüita? Ya te damos agüita. El Señor le decía a los fariseos, ustedes juzgan según la ley, pero ustedes ni siquiera son capaces de guardarla. Es tremendo, o sea, entonces necesitamos la vida del Señor, de su Espíritu para realmente verlo a Él y que el mismo Señor sea como afianzando todas las otras cosas. Yo creo que por eso Él mismo dice que Él edificaría su iglesia, porque no es que yo voy a cuadricular a una persona de cómo debe ser o de esta manera. Y lo puede decir la palabra, man. Amén. Y a veces somos muy literales con la Biblia. Yo creo que el Señor tiene el Espíritu que va en amor corrigiendo a cada uno. Y entonces a veces sacamos la Biblia y claro, la Biblia lo dice, pero es un bibliazo que puede acabar con la vida espiritual del hermano. Eso es cierto. No es el O que lo puede rayar, o que Eso lo es puede... cierto. A mí, por ejemplo, me parecía preciosísimo. Yo no sé, yo siempre lo veo como ejemplo, como el hermano Gino. Al hermano Gino le llegaban, pero unos meollos, unos chicharrones, eran unos meollos terribles. Y el hermano Gino, ¿cuál era su responder? Hermano, oremos. O esperemos en el Señor. ¿Por qué? Porque es que el Señor sí, Él sabe cómo tratar todos los asuntos, ¿sí? Uno puede tomar la palabra y incluso lo que dice sí, uno volverse como Dios de la palabra, pero realmente uno el Señor tiene que darle como esa paciencia para con los hermanos y que Él mismo sea el que vaya afirmando todas las cosas. Entonces, a mí esa palabra, Él edificará su iglesia. Él edificará. Él hará, Él. Nosotros como hijos de Él más bien tenemos es que mirarlo, cada uno preocupar en mirarlo a Él. En la medida que cada uno de nosotros lo miremos a Él, también más nos vamos a poder acercar entre nosotros y vamos a poder estar bien con Él. Y reflejarlo a Él. Exacto. Reflejarlo a Él. Porque a veces somos muy, muy duros. Terminamos apartando a todo el mundo. Amén. O siendo muy legalistas. También. Y eso Sí, también no Señor es bueno. Señor nos Equilibrio. guarde. Señor nos guarde. Aparte, sí. Amén. Sí, como mencionábamos, tiene que ser por amor a Él. O sea, el convencimiento de las cosas que incluso yo no estoy convencido en medio de la palabra, tiene que ser por amor a Él y por lo que dice ahí, por esa
por esa revelación misma del Espíritu que está ahí queriendo mostrar. Amén. Sí. Pero también debe haber disposición de cada uno para que le pregunte al Señor, yo de pronto me estoy equivocando con algo, de pronto a mí me están diciendo en varias partes esto, o sea, confírmeme usted, muéstreme usted las cosas como usted las ve. Por ejemplo, usted nombraba algo de que un hermano que se ha divorciado y que se vuelve a casar y que entonces tiene esa facultad dada para enseñar, para ministrar y ser anciano, pero que dice la palabra que es el marido de una sola mujer y como ya fue divorciado y ahora es marido de otra, no puede. Y si ese hermano siente que puede, ¿qué pasa ahí? Tiene que preguntarle al Señor. Es que no se ha sido revelado eso, esa norma, yo siento que sí, que no. El Señor tiene que mostrarle. Claro. No quiere decir que Él no pueda compartir. Sí, Él puede enseñar, O sea, puede ser maestro. Él puede enseñar porque si el Señor le ha dado el don de la palabra, Él puede enseñar. La cuestión es como tomar, digámoslo así, las decisiones más importantes en medio de la iglesia. Él debería como guardarse, porque como Él es objeto de ejemplo, ¿sí? A Él lo miran. De escarnio, porque muchos van a decir, ay, entonces, que es divorciado. Descrédito. Entonces es por eso, es por el testimonio mismo. Es por la conciencia de los otros hermanos. No es porque Él no tenga la capacidad, sino que más bien es por eso. Por ejemplo, si tienen que juzgar un tema, un conflicto entre una pareja, entonces muchos hermanos se van a levantar y decir, ¿y este cómo va a juzgar esto si él es divorciado, si él ni siquiera fue capaz de sostener su matrimonio? Pero eso no quiere decir que Él no pueda enseñar. Pero mire que a partir de eso ha sido muy especial, porque lo que me pasó a mí, el divorcio, de repente muchas amistades cercanas a mí iban a hacer lo mismo. Claro. Y el Señor a mí me convenció de ese pecado, al punto de yo ir a ministrarles a ellas, claro, y antes ayudarles en la restauración de los matrimonios. Claro. El Señor usa todo eso. Y entonces ya decían, ay, pero ¿y cómo usted lo hizo? Y yo dije, sí, lo hice por esto, o sea, no justificándome, sino reconociendo mi falta, mi pecado, reconociéndolo, y les decía, no caigan en el mismo pecado, esto y esto, y eso antes se convirtió como una oportunidad de ayudarles, claro, a esas amigas y hermanas en la fe en el proceso de restauración. El Señor utiliza todo eso. Porque aún el Señor convence. Claro. El Señor utiliza todo eso, pero otra cosa es la autoridad como tal, porque el Señor quiere delegar cierta autoridad que pueda ser ejemplo en todo sentido. Por eso dice que sea varón irreprensible, bueno, una cantidad pues, de cosas que ya hemos estudiado, y el Señor no los dejó ahí escrito porque sí, ni porque el Señor sea muy complicado, sino por las mismas situaciones que se dan en torno a la conciencia de los hermanos. Es por eso. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Que Él mismo nos enseñe. Sí, el Señor ha tenido como unas ordenanzas con todo, en medio de la autoridad, de quienes son obreros, apóstoles, o sea, hay unas ordenanzas, hay unos parámetros muy claros de cómo se debe ejercer cada una de esas cosas. Y desafortunadamente se ha visto en medio de la comunión de los hermanos, de quienes nos reunimos, que hay algunos hermanos que no se han ceñido a esos parámetros han hecho daño. Sin necesidad de decir nombres, porque no hay que decir nombres, pero han hecho daño y han generado división, mutilamiento, y han generado apartamiento de muchos hermanos. Entonces ahí es donde uno entiende por qué el Señor tiene ciertas ordenanzas y por qué tiene que ser de cierta forma. No es porque el Señor sea caprichoso, sino porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón y lo que potencialmente nosotros podemos hacer si incurrimos en ciertas cosas. No sé si alguien más quiera decir algo. Bueno, si alguien quisiera orar para terminar el tiempo, algún Sigui, algún Sebas. Señor, te damos gracias porque en tu infinita misericordia tú nos has rescatado, nos has libertado, nos has dado de tu amor. Tú nos amaste primero, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos has amado, Señor, con amor infinito. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros siendo infieles, tú sigues siendo fiel con nosotros, Señor. En este día, Señor, te pedimos que nos ayudes con la comunión,
Te lo pedimos, Señor. Que nos ayudes con el daño que hacemos, Señor, a los demás hermanos, con la murmuración, ayúdanos, Señor, por favor. Te pedimos que nos hagas conscientes, Señor, cuando estemos dañando, cuando vayamos a decir una palabra y que de pronto dañe la comunión con los hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú el que edifique esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no meter nuestras manos, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Señor, por todos los comentarios mal hechos, Señor. Ayúdanos, Señor, a redimir también a los hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que en tu amor, Señor, lo podamos hacer. Eres tú, Señor, lo podemos todo en Cristo que nos fortalece, Señor, en medio de nuestras aflicciones, Señor, en medio del daño. Lo podemos porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú restauras tu pueblo. Ayúdanos, Señor. En este día, Señor, te pedimos que nos enseñes por medio de tu Espíritu, Señor, que la palabra se quede grabada en nuestros corazones, Señor. Que podamos obrar, Señor. Enséñanos a obrar como tú lo hacías, Señor, en amor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos ayudas también a perdonar. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque eres muy claro, Señor, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tú tampoco nos perdonas, Señor. Te pedimos, Señor, que derrames de tu amor en medio de nosotros para poder ser verdaderamente tus hijos y podamos guardar tu palabra, Señor, y podamos ser verdaderamente tus hijos al guardarla, Señor. Te damos muchas gracias en este día, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, en medio de esta semana a acercarnos a ti, Señor. A orar sin cesar para no entrar en tentación, Señor. A orar en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a establecer esa comunión contigo, Señor, que es permanente, una comunión permanente contigo, Señor. Te lo pedimos, Señor, que te tengamos presente en todos los momentos, Señor, de esta semana. Amén, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú habitas en medio de nosotros, que tú habitas en nosotros también. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, también por la semana que pasó. Por todo lo que nos has enseñado, Señor, por todo lo que ha pasado también en el país, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que nos acontece también a nosotros es para bien, Señor. Es para la gloria tuya y la honra tuya, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en este día. Amén.